Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros. Hermanos, vamos a comenzar la celebración de la Eucaristía, en este día en el que, dentro del tiempo ordinario, hacemos memoria de San Pío de Pietrelcina, religioso, franciscano capuchino, sacerdote también, que vivió en Italia entre finales del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. Dio gran fama de santidad por su tarea como confesor, como padre espiritual, que recibía gran cantidad de visitas, gran cantidad de personas que iban a consultar problemas espirituales que él encauzaba, que él encaminaba hacia el Señor, y también por su cuidado de los pobres, por su atención hacia los más necesitados. Vamos a comenzar la celebración de la Eucaristía poniéndonos en la presencia de Dios y reconociendo humildemente ante Él nuestros pecados. Tú que has sido enviado a sanar los corazones afligidos, Kyrie eleison. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Christe eleison. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Kyrie eleison. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que concediste a San Pío, presbítero, la gracia singular de participar en la cruz de tu Hijo. Por su ministerio renovaste las maravillas de tu misericordia. Concédenos por su intercesión, que asociados siempre a los sufrimientos de Cristo, lleguemos felizmente a la gloria de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Comienzo del libro de Esdras. El año primero de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías, el Señor despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia, para que proclamara de palabra y por escrito en todo su reino. Esto dice Ciro, rey de Persia: el Señor Dios del cielo me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha encargado que le edifique un templo en Jerusalén de Judá. El que de vosotros pertenezca a su pueblo, que su Dios sea con él, que suba a Jerusalén de Judá, a reconstruir el templo del Señor, Dios de Israel, el Dios que está en Jerusalén. Y todos los que hayan quedado en el lugar donde vivan, que las personas del lugar en donde estén les ayuden con plata, oro, bienes y ganado, además de las ofrendas voluntarias para que el templo de Dios que está en Jerusalén. Entonces los cabezas de familia de Judá y Benjamín, los sacerdotes y los levitas, y todos aquellos a quienes Dios había despertado el espíritu, se pusieron en marcha hacia Jerusalén para reconstruir el templo del Señor. Todos sus vecinos les ayudaron con toda clase de plata, oro, bienes, ganado y objetos preciosos, además de las ofrendas voluntarias. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. El Señor ha estado grande con nosotros. El Señor ha estado grande con nosotros. Cuando el Señor hizo volver a los cautivos de Sión, nos parecía soñar. La boca se nos llenaba de risas, la lengua de cantares. El Señor ha estado grande con nosotros. Hasta los gentiles decían: el Señor ha estado grande con ellos. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. El Señor ha estado grande con nosotros. Recoge, Señor, a nuestros cautivos como los torrentes del Negev. Los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Al ir iba llorando, llevando la semilla. Al volver vuelve cantando, trayendo sus gavillas. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres.
Aleluya, aleluya, aleluya. Brilla así vuestra luz entre los hombres, para que vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús al gentío: nadie que ha encendido una lámpara la tapa con una vasija o la mete debajo de la cama, sino que la pone en el candelero para que los que entren vean la luz. Pues nada hay oculto que no llegue a descubrirse, ni nada secreto que no llegue a saberse y hacerse público. Mirad, pues, cómo oís, pues al que tiene se le dará, y al que no tiene se le quitará hasta lo que cree tener. Palabra del Señor. Es difícil tratar de afrontar la vida buscando la manera de controlar a Dios, buscando la manera de decirle lo que ha de ser siempre, lo que ha de ser en cada circunstancia que nos sucede en la vida. Intentar vivir así hace más fácil perder la fe que mantenerla. Y esto lo vemos en la primera lectura que hemos escuchado. Hoy comenzamos a escuchar, después de estas semanas en las que hemos escuchado cartas paulinas, comenzamos a escuchar el libro de Esdras, después vendrá Nehemías. Esdras era un sacerdote del templo, un sacerdote de la ley de Dios que vive en el destierro de Babilonia. Y en ese destierro de Babilonia, en el que comienza este libro que hemos comenzado a escuchar, del que él es el protagonista, no el autor, en este libro se nos comienza diciendo que aparece la palabra de Dios sobre Ciro, un rey pagano. El gran Ciro escucha la palabra de Dios y la pone por obra. Es interesante esto porque viene a mostrar cómo Dios tiene poder no solamente sobre el pueblo de Israel, no es solamente el Dios de Israel, sino que también es el Dios de los pueblos paganos. Este es el Señor de todo. No solamente habla a Israel, no solamente manda a Israel, sino que también lo hace sobre los grandes gobernantes de los pueblos paganos. Y Ciro y los persas, sus súbditos, se ponen todos manos a la obra para ofrecer al pueblo de Israel lo necesario para restaurar el templo, para restaurar la ciudad de Jerusalén. Y de esta forma Israel va a empezar a organizarse para, por oleadas, salir del exilio en Babilonia y dirigirse hacia la tierra prometida que habían abandonado tiempo atrás. La salida del pueblo de Israel de Babilonia será con todo lo necesario para poder reconstruir el templo y levantar de nuevo sus murallas. La salida volverá a ser con todo lo necesario para que el pueblo pueda dar culto a Dios. Y esto es un detalle interesante que nos ofrece la lectura del libro de Esdras y del que también nosotros podemos aprender. Cuando Israel sale de Egipto, cuando Moisés saca a Israel de Egipto, como cuando Israel sale ahora, por orden de Ciro, de Babilonia hacia la tierra prometida, sale con todo lo que los pueblos les han dado. Los habitantes de Egipto le dan todo lo necesario a Israel,
los habitantes de Babilonia le dan todo lo necesario a Israel para que puedan así ofrecer culto a Dios. De tal forma que nosotros podamos aprender que el culto a Dios no nace de nosotros mismos, sino que es siempre un don de Dios. Si podemos dirigirnos a Dios, si podemos alabar a Dios, si podemos pedirle perdón, es porque Él nos ha concedido ese don. Es porque Él nos ha dado todo lo necesario para que podamos hacer así. Y así, Israel busca dar continuidad en su vida a la acción de Dios. Israel no busca dominar la acción de Dios, sino, como pueblo creyente, en obediencia confiada, salen del exilio en Babilonia y se dirigen de nuevo a la ciudad santa, para reconstruirla, para vivir de la fe que allí han conocido. Podríamos decir, utilizando las palabras del Evangelio, que aquellos israelitas no ocultan el don que han recibido, no ocultan la fe que se les ha dado, sino que reconstruyen Jerusalén, reconstruyen el templo para que todo el mundo pueda iluminarse con esa fe que ellos han recibido. Por eso, cuando nosotros intentamos dar continuidad a la acción de Dios, cuando nosotros intentamos hacer visible la acción de Dios en nuestra vida, nuestra fe es una fe que crece. Por el contrario, cuando nosotros intentamos modificar la acción de Dios, ocultarla, no darle continuidad a la acción de Dios en nuestra vida, Dios se vuelve invisible y nuestra fe va haciéndose cada vez más pequeña. Por eso, al que tiene, se le dará, y al que no tiene, se le quitará hasta lo que cree tener. Ciro da continuidad a la acción de Dios. Esdras y las primeras comunidades que salen de Babilonia dan continuidad a la acción de Dios. Jesucristo nos anima en el Evangelio a dar continuidad a la acción de Dios en nuestra vida, no a cambiarla. Vamos a pedir al Señor que nos ayude a también nosotros a aprender a hacer de esa manera, buscar dar continuidad a la acción de Dios, porque de esa manera nuestra fe no se debilitará, nadie nos la quitará, sino que al contrario podrá ser cada vez más fuerte desde la obediencia creyente en la palabra de Dios. Oremos confiadamente a Dios nuestro Padre. Por la Santa Iglesia de Dios, para que sea fiel a la voluntad de Cristo y se purifique de sus faltas y debilidades, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que gobiernan las naciones, para que trabajen por la paz del mundo, a fin de que todos los pueblos puedan vivir y progresar en justicia, en paz y en libertad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los pobres y los afligidos, por los enfermos y los moribundos, y por todos los que sufren, para que encuentren el consuelo y la salud, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los que estamos aquí reunidos, para que perseveremos en la verdadera fe y crezcamos siempre en la caridad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Padre, la oración que te presentamos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, las ofrendas que traemos a tu altar en conmemoración de San Pío, y así como a él le concediste la gloria por estos santos misterios, concédenos también a nosotros el perdón. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque nos concedes la alegría de celebrar hoy la fiesta de San Pío, fortaleciendo a tu Iglesia con el ejemplo de su vida santa, instruyéndola con su palabra y protegiéndola con su intercesión. Por eso, con los ángeles y con la multitud de los santos, te cantamos el himno de alabanza diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Aclamemos el misterio de la fe cada vez. Sí, pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos Amalia y Dionisio, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que, así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino.
Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos como hermanos la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Oremos. Señor, que los sacramentos que hemos recibido nos preparen a los gozos eternos que mereció San Pío, tu servidor fiel, por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz.